Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, las parábolas de Jesucristo. Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática para el sábado 28 de octubre del año 2023. En esta ocasión vamos a tener el desarrollo con estudiantes de la Escuela Misionera e Internacional Elim-Elinel. Tenemos invitados especiales, tenemos a nuestra hermana Marilyn Quilla. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana. Feliz de poder estar aquí y compartir la lección para este sábado. Me alegro mucho. Y también tenemos a nuestro querido hermano Denis Torres. Cuéntenos cómo se siente y cómo está el día de hoy. Muchas gracias, amiga Suba, hermana. Estamos muy contentos, felices de poder participar de este estudio. Amén. Antes de continuar con el desarrollo de esta lección, quisiéramos elevar una oración a nuestro buen Dios. Para esto, nuestro compañero Denis Torres va a tener el privilegio de hacer la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la vida, la salud y el cuidado. En esta oportunidad estamos reunidos aquí, tus hijos, con un propósito de poder dar a conocer tus enseñanzas que tienes preparados para nosotros. Ayúdanos para poder entenderlo y también así poder presentarlo de la mejor manera. Quédate con nosotros desde el inicio hasta el final y también las enseñanzas que va a ser compartida lleguen a los corazones de las personas que lo escuchen y así también puedan cambiar sus vidas. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección que vamos a estudiar es El Buen Samaritano. Una vez más, Jesús nos quiere dar una enseñanza a través de una parábola simple de comprender. Vamos a leer un poco la introducción que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 317. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este texto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 27. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos a quienes Cristo murió por ellos. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combina entre la divinidad y la humanidad. En el transcurso de esta lección vamos a tener muchas enseñanzas que vamos a aplicarlas a nuestras vidas. Sin perder más tiempo, vamos a pasar a la primera pregunta bajo el subtítulo Verdadera riqueza. Querida hermana Marel, ¿qué sentimiento de gran valor despierta el Creador en el ser humano? Y cuéntenos qué es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Muy bien, gracias, hermana. Si bien es cierto, esta lección está bajo también un subtítulo que dice verdadera riqueza. Y es que para entender esto vamos a dar lectura al libro de Salmos, capítulo 73, versículo 25 y 27. Nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. En este versículo podemos encontrar cómo es que el salmista David puede expresar, y es que eso nace ya de un corazón cuando siente esa convicción, ese deseo de quién realmente es su creador. Y aquí podemos observar brevemente el concepto que el salmista David da haciendo referencia acerca de lo que expresaba o sentía hacia Dios. Y es por eso que acá dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa convicción, ese sentimiento y ese deseo que él expresaba pues era profundo, y como vuelvo a repetir, es algo que nace de un corazón que siente el amor. Por eso en su pregunta ya nos viene narrando y nos dice
qué es parte de la naturaleza de Dios o qué es propio de la naturaleza de Dios. En el libro de Juan podemos encontrar 3:16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es de esta manera como Dios expresa su amor hacia la humanidad, no escatimando ni aún a su Hijo, que es prácticamente, como dice, su Hijo unigénito, ¿no? Si nosotros hoy vemos en la realidad y preguntamos a un padre, a una madre, ¿qué se siente tal vez perder a un hijo, no? Tal vez nosotros no lo hemos experimentado porque no somos padres, pero si nosotros les preguntamos y les decimos ello, pues y tal vez no estarían dispuestos a entregar a su hijo. Y es de esa manera que el amor es un atributo propio de Dios, y que en el transcurso de esta lección lo vamos a ver que es un atributo transmitible por el cual también lo comparte a sus seres creados, y él anhela que nosotros también lo expresemos. Y por eso es que el título dice: El buen samaritano, una buena parábola. Y bueno, para concluir la primera pregunta, también en Primera de Juan nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios en esencia es amor. En eso se rige. Amén. Es interesante la última parte porque dice: Dios es amor. Es un atributo que Él tiene, pero se le da a todo creyente cuando quiere poner debajo de Dios el yo. Y dice que si el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente en el ser creyente. Cada persona, cuando acepta a Cristo como su Salvador, empiezas a demostrar un amor, una nueva persona vuelve a ser en ella. Y también nos dice que brota dentro de nosotros. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela, es semejante a la de Cristo. Y es bonito porque ese amor que es Cristo mismo se le da al ser humano. Hermano Denis, coméntenos, ¿qué pregunta común se le hizo un abogado a Jesús? Después que respondió Jesús, ¿qué contrapregunta hizo el hombre? Es muy importante notar esta situación en las cuales ellos estaban considerando. Por ejemplo, acá nosotros vemos que un gran intérprete de la ley se acerca a Jesús para probarle, haciéndole una pregunta. Y la pregunta dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fue la pregunta que hizo este hombre, con un propósito de tentarle a Jesús. Sin embargo, muchos también se han hecho esta pregunta y dicen: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Yo sé que muchos se han preguntado. Incluso nosotros que estamos en los caminos de Dios diríamos: ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Pero sin embargo, Jesús le responde acá muy sabiamente. Y miren lo que dice. Él le responde: ¿qué está escrito en la ley? Esa fue la respuesta de Jesús para este hombre. ¿Cómo la lees tú o cómo la entiendes? Es la respuesta de Jesús. Aquel hombre respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la respuesta que dio lo que es este hombre a Jesús. Y sin embargo continúa también haciendo una pregunta a este hombre. No se queda satisfecho con esa respuesta de Jesús y él le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Para ellos dice que era fácil definir quién era su prójimo, hablando de las personas paganas como también de los samaritanos, porque ellos a los samaritanos le consideraban como personas paganas, como personas malas, como personas apartadas de ellos. Pero sin embargo, acá la pregunta que él le hace, ¿quién es mi prójimo?, tenía que ver con sus compatriotas, o podríamos decir también con su pueblo judío que estaba viviendo él. Entonces aquí le dice: ¿quién es mi prójimo? Y nosotros vemos pues que ahí Jesús también le va a dar una respuesta clara más adelante: ¿quién es su prójimo? Amén. Gracias.
En el contexto o en el hecho que Jesús dio estas respuestas, justamente este hombre se acercó con el fin de acusarle, con el fin de tentar a nuestro Señor Jesús. Vemos que fue uno de los medios que los fariseos utilizaron para hacer caer a Cristo. Pero Cristo dio una respuesta muy sabia y respondió con una pregunta y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él, sin embargo, no necesitaba una respuesta, porque si vemos en los textos bíblicos, él mismo se dio la respuesta y dijo, amarás a tu Dios y a tu prójimo. Él ya sabía la contestación, pero vemos que Jesús humildemente le da la respuesta y le dice, bien has dicho. Y cuando él vuelve la pregunta y dice, ¿quién es mi prójimo? Como nuestro hermano nos comentaba, ellos solo tenían al prójimo contado como los que creían en lo mismo, que compartían las mismas creencias, que tenían las mismas doctrinas. Pero Jesús quiso evadir esto y romper ese lazo y dijo con pocas palabras a tu prójimo. Y él entendió de que no solo era el que se acercaba a él, a los otros doctores de la ley, sino a toda aquella persona que necesita el bien. Ellos pensaban y enseñaban que el contacto con la multitud ignorante, que descuidara la causa de Dios, o por decirlo así, no tenían un contacto con sus creencias. Ellos, al tener contacto con este tipo de personas, se volvían personas inmundas, pero vemos que Jesús dijo que no era así. Vamos a seguir con la lección y veremos quién más es nuestro prójimo. Hermanita Marení, ¿cómo presentó el ex fariseo Pablo el significado del amor al prójimo, tal como se ve en la segunda tabla de los 10 mandamientos? ¿Cómo es el amor en acción? Muy bien. Continuando con la siguiente pregunta, vemos el contexto nuevamente de Pablo, ya considerado. La pregunta dice ex fariseo. Conociendo la vida de Pablo, pues vemos que Pablo en cierta ocasión mencionó que él cumplía tal cual era, por eso él mismo se considera un fariseo también en cuanto a ello. Pero acá vemos ya que el significado del amor al prójimo, él lo narra, ¿no?, de la siguiente manera. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Acá vemos de una manera resumida ya el decálogo de los mandamientos. Vemos que Pablo lo resume en un solo atributo, que es el amor. Porque si nosotros pensamos y decimos amar a nuestro prójimo, entonces yo no voy a desear tal vez hacerle algún daño, no voy a codiciar lo que él tiene, no voy a hablar falsos testimonios de él. Por eso que si yo digo amar a mi prójimo, entonces yo no voy a desear el mal para él. Y en Mateo también Jesús lo narra en 2 dimensiones, vamos a decir, a la ley, o lo hace esta separación, ¿no? Veamos, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos que Jesús acá da 2 enfoques de la ley. El primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que hace también diciendo, es semejante al primero, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si bien es cierto, ya su pregunta también nos dice cómo es el amor en acción. Si yo digo, puedo ser de una manera superficial, de una manera, puedo decir, no, yo amo a mi prójimo,
Pero aquí va la acción. ¿Cómo yo demuestro ese amor que digo tenerlo? Porque todo lo que llevamos dentro vamos a manifestarlo fuera. Si digo tal vez amar a mi prójimo y hablo mal de él, hago cosas malas, entonces son evidencias externas que demuestran que interiormente no es algo concreto, es algo real que ocurre dentro de mí. Y en 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Los fariseos, viendo en este contexto, vemos que ellos pues cumplían al pie de la letra, decían yo amo a Dios, yo cumplo tal cual. Pero sin embargo vemos que exteriormente, por medio de sus acciones, se evidenciaba que no era algo real. Y de esa manera pues dejaban, vamos a decir, de lado todo lo que ellos creían y que no era algo verídico que se podía observar porque no amaban a su prójimo. Y también vemos que en ese contexto, cuando los fariseos, dice que ellos eran, vamos a decir, personas excepcionales, que hacían excepción de personas, como ya mencionaba, porque a los samaritanos ellos los consideraban enemigos, para ellos como hermanos no tenían ningún valor, y es por eso que buscaban a Jesús tentarle de esa manera, haciéndole este tipo de prueba. Amén. Es interesante lo que nuestra hermana ha comentado con respecto a esta pregunta que expresó. Vemos que el apóstol Pablo da y dice que no debemos de fornicar, no debemos de codiciar lo que nuestro prójimo hace. Sin embargo, también en el libro de Juan, como había mencionado, ¿cómo puede amar a Dios una persona si no le ha visto? Y es eso donde entramos de que no podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Imagínese usted, querido oyente, cómo va a amar a Dios si no lo ve, no hace una acción por Dios, pero sí puede hacer una acción con su prójimo. Y es de esa manera que usted puede demostrar su amor tan grande hacia Dios, haciéndole el bien al humano, al que sí puede ver, al que sí puede ayudar, al que sí puede tocar, al que sí puede hablar con él. De esta manera nosotros podemos demostrar los buenos frutos cuando creemos a Cristo y aceptamos como nuestro Salvador y Redentor de nuestras vidas. Vamos a seguir con la lección. Querido hermano Denis, según el 5º mandamiento de la ley, ¿quiénes son los prójimos más cercanos a todos? Sin embargo, ¿cómo interpretaron los líderes judíos este mandamiento? Y cuéntenos un poco más cómo se iban a resolver las heridas y las dificultades surgidas entre los vecinos. Exacto. Vamos a hablar acerca del 5º mandamiento. Yo sé que todos de nosotros muchas veces le tenemos de memoria, ¿verdad? Pues el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, Jehová tu Dios te dará. Y nosotros vemos acá, nos hace una pregunta y dice, ¿quiénes son nuestros prójimos más cercanos? Y pues acá nosotros podemos ver que nos habla de nuestros padres. Encontré el espíritu de profecía, decía, si nosotros desechamos la autoridad de nuestros padres, estamos desechando la autoridad de Dios mismo. Entonces, el cuidado de nuestros padres, el respeto, la consideración es muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros prójimos más cercanos. Imaginémonos, nuestros padres desde pequeños nos han cuidado con tanto cariño, con tanto amor, para que en su vejez nosotros le abandonemos. Pues no, ¿verdad? No solamente este mandamiento es de que nosotros le respetemos o le honremos, sino que también nosotros cuidemos de ellos en su vejez. Y aquí otra pregunta que nos dice, sin embargo, ¿cómo interpretaron los líderes judíos este mandamiento? Pues dice la palabra de Dios, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Sin embargo, estos hombres decían,
nosotros vamos a dar a Dios nuestra ofrenda y ya no damos a nuestros padres, pues no hay de dónde darlo, ¿no? Porque todo ya lo hemos dado a nuestros padres. Es como ellos entendían este mandamiento, o podríamos decir como cambiaron lo que es este mandamiento. Entonces, aquí nos da a conocer que nosotros también debemos cuidar de nuestros padres. Claro que es muy esencial dar a Dios, como se puede decir, poner a Dios en primer lugar. Pero también si nosotros, como estábamos viendo, si nosotros no amamos a nuestros semejantes, ¿cómo vamos a poder amar a Dios, verdad? Si no respetamos a nuestros padres, ¿cómo vamos a poder también respetar a Dios? Y la otra parte nos decía cómo se iban a resolver las heridas y las dificultades sugeridas entre vecinos. Aquí nos habla un caso muy importante, que nos dice que en el pueblo de Israel, en caso que un buey matara a un buey de su prójimo, esto tenía que resolverse de una manera muy de acuerdo, podríamos decir, entre ambos, ¿no? Tenían que llegar a un arreglo muy parcial entre ellos. También nos dice que tenía que ser de una forma correcta para ambos, para que todos se queden satisfechos. En caso que un animal mataba a otro animal, dice que tenían que venderlo al buey y el buey muerto tenían que repartirse entre ellos. Entonces vemos que ahí tenía que haber un acuerdo parcial entre ellos. El amor al prójimo se manifestaba ahí. Así es. Vemos que ellos tenían que actuar de una manera justa. Agregando un poco más a esta pregunta, Cristo mismo quiso mostrar por medio de estas parábolas y también por medio de sus respuestas que el prójimo no significa aquella persona que cree lo mismo que nosotros, aquella persona que asiste a una misma iglesia que nosotros. No se refiere solamente a estas personas. Ser el prójimo no tiene nada que ver con la cultura, con la raza, con las creencias que nosotros tenemos. El prójimo es toda aquella persona que nos rodea, toda aquella persona que necesita de nuestra ayuda. Vamos a continuar con la quinta pregunta bajo el subtítulo Sentimientos confrontados. Aquí vamos a entrar con la parábola y vamos a estudiar un poco más sobre la parábola del buen samaritano. En la parábola, ¿qué dos tipos de personas de la más alta profesión no demostraron amor por su prójimo? Pero ¿quién asumió la responsabilidad de satisfacer las necesidades del hombre gravemente herido? Muy bien. Es interesante notar ya cómo es que acá la parábola, a la pregunta que los fariseos le hicieron, ¿no? Diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús lo relata con un hecho no mucho tiempo antes sucedido, sino que era hace poco que había ocurrido, era algo real, y es por eso que Jesús lo relata de una manera que real y que lo deja, pues prácticamente responde a la pregunta de estos hombres, diciendo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vemos acá en esta parábola que encontramos a tres personas, ¿cierto? Un sacerdote, un levita y un samaritano. El espíritu de profecía nos relata que eran tanto el sacerdote como el levita tenían cargos en la iglesia. Y en el capítulo, en el versículo 30 nos dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era en ese trance, ese camino de Jerusalén a Jericó en el cual pues este hombre se estaba conduciendo. Sin embargo, vemos que salen algunos bandidos y pues le atrapan, lo despojan y lo dejan casi muerto. Y ahí es donde llegan ya el sacerdote, lo ven medio muerto, como dice, porque así dice,
que quedó medio muerto, un sacerdote. Pero ¿cuál fue la acción de este sacerdote? Es interesante notar que viéndole ahí casi muerto, no tuvo compasión, pasó de largo, ¿no? Solo imaginarnos, ¿cómo sería, a ver, hermana Sua, usted tiene a alguien ahí y ve a alguien herido a su costado? ¿Cuál sería, así sinceramente, la reacción que tendría? La reacción que, bueno, yo creo que si yo me encontrara en esas circunstancias y sabiendo y teniendo el temor de Dios como el sacerdote lo tenía y teniendo el conocimiento de Dios y que se supone que debería de tener yo misma el amor de Dios, creo que la primera acción es ayudarlo, pero vemos que él no lo hizo. No lo hizo, muy bien. Acá vemos, ¿no? Nuestra hermana Sua dice que tomaría esa acción de ir y ayudándolo teniendo el temor de Dios. Es evidente entonces que tanto el sacerdote como el levita que tenían cargos en la iglesia y regresaban aún, dice, de un servicio de realizar en la casa de Dios. Me causa mucha impresión porque puede suceder en nuestros casos, ¿no? Nosotros somos, digamos, tan religiosos. Estoy en la iglesia, vengo, hago mi culto, canto, oro, leo la palabra de Dios, pero es algo externo nada más. Si eso no nace de mi corazón, entonces no se ve evidenciado. No podemos decir, estamos acá en una iglesia, voy caminando hacia afuera y afuera en la calle vemos a muchas personas huérfanas, viudas y que necesitan realmente ayuda. Y la pregunta entra acá: ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo es que, y tal vez hasta con los propios hijos, con los propios padres, cuál es nuestro comportamiento? ¿Es el correcto, el que Dios anhela de nosotros? Es como el samaritano que era muy despreciado, muy odiado por los judíos. Dice acá que iba este hombre camino y vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Si bien es cierto, acá este samaritano, no vamos a decir no teniendo un cargo alto dentro de una organización o de la iglesia, se ve cómo es que realmente él demostró que amaba realmente a Dios y lo demostró mediante una acción de misericordia. Y eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos decir yo amo a Dios, pero si yo no se ve manifestado exteriormente, la Biblia lo considera como un mentiroso. Y la palabra de Dios también es muy clara, que dice que el padre de la mentira es el diablo. Automáticamente estamos del otro lado y pues al Señor eso no le agrada. Y es interesante seguir notando esta parábola, cómo los fariseos consideraban haciendo excepción de personas, la cual el Señor no quiere de nosotros que seamos así, indiferentes con las personas. El Señor no quiere de eso de nosotros, sino que haya un cambio, y ese cambio pues viene de Dios. Y como mencioné, que el atributo del amor es un don que Dios imparte con los seres creados para compartir con los demás. Amén. Es interesante esta parábola porque Dios nos quiere hablar a nuestros corazones. Muchas veces, tal vez nosotros nos creemos en el puesto más alto de nuestra iglesia y vemos que cómo reaccionamos ante las situaciones dolientes de nuestro prójimo. Cuando Cristo mencionó estas parábolas, quiso enseñar la verdadera religión. Quiso enseñar la religión que Él acepta. Y no es por medio de sacrificios, por medio de muchas ceremonias, sino que son sacrificios que nosotros no tienen un atributo a nosotros mismos, sino que Él quiso demostrar que la mayor religión en nuestras vidas es el hacer el bien a los demás. Vamos a continuar con esta lección y vamos a pasar a la sexta pregunta. Amar a los necesitados. Hermano Denis, ¿qué hizo el samaritano por su prójimo? ¿Qué le preguntó Jesús al doctor de la ley después que terminó de contar esta parábola? Es muy importante esta pregunta que nos hace acá.
Y pude notar 6 puntos importantes que hizo este hombre. Uno de los puntos importantes es de que este hombre se acerca y ve a la persona que estaba en el suelo. Si nosotros vemos, el levita también se acerca a ver, lo mira, pero sin embargo, lo ve un trabajo muy grande y pasa nada más. Pero ¿qué hace este hombre? Se acerca y lo ve que necesitaba ayuda. ¿Y qué hace? Segundo paso dice, vendó sus heridas, curó sus heridas. ¿Qué más hizo? Tercer punto dice que lo llevó en su cabalgadura, ¿verdad? Lo llevó. ¿Qué hizo otro punto? Dice que pagó para que lo atiendan. Pagó para que lo atiendan. ¿Qué más hizo este hombre? Este hombre también dice que prometió regresar a ver cómo seguía este hombre. Entonces es muy importante notar cómo hizo este hombre por este hombre que estaba en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, ahora nuestra pregunta es para analizar en nuestra vida diaria. Muchas veces nosotros hacemos algo por nuestro prójimo, pero muchas veces decimos, ya hice bastante por esa persona. Pero sin embargo, aquí tenemos un ejemplo. Este hombre seguía ayudando a su prójimo en lo que él necesitaba, ¿no? Y nos dice la otra pregunta. ¿Qué dijo Jesús a este hombre que le había preguntado esto, no? Dice, Jesús le dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces Jesús le vuelve ahora una pregunta a él, le dice, ¿quién crees que hizo o quién crees que fue el prójimo de este hombre? Pues y él dijo, el que hizo misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Y esto también Jesús nos quiere decir a nosotros, ¿no? Que nosotros también vayamos y hagamos lo mismo tal como hizo este hombre, ayudar a nuestros prójimos. Amén. Vemos que este samaritano hizo mucho por aquel herido. Y también en nuestro entorno encontramos personas tal vez no con una fisura o una herida externa. Sin embargo, están heridos por el pecado, están heridos por muchas tristezas, tribulaciones, emocionalmente están estresados, emocionalmente están mal, con depresión, ansiedad y muchas cargas. Económicamente también pueden estar inestables, en su vida espiritual pueden encontrarse en una manera muy baja, que no tienen una buena comunicación con Dios. Pero nosotros, como buen samaritano, ¿qué hemos de hacer por nuestro prójimo? ¿Qué acciones hemos de tomar? Hemos visto que Cristo mismo, Dios mismo es amor, y ese amor se realizó una acción, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Cristo mismo hizo esta acción, ¿qué más nosotros si somos sus seguidores y decimos que somos llamados cristianos? Vamos a la última pregunta y es muy interesante. Nos dice de la siguiente manera: ¿quién es el mayor ejemplo del buen samaritano? ¿A qué están llamados a ser todos los verdaderos cristianos? Hermano Denis, coméntenos. Si nosotros vemos quién es nuestro mayor ejemplo, pues nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él vino acá a esta tierra y a las personas necesitadas Él estaba apto para ayudarles. Curaba a los enfermos, ayudaba a los cojos, a los ciegos, a las personas necesitadas. Él siempre estaba apto para ayudarles. Entonces vemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y oyentes que nos están viendo por medio de esta transmisión, Cristo mismo es nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Por qué es Jesús mismo el buen samaritano? Nosotros nos encontrábamos como ese hombre herido, golpeado y maltratado. Y esos ladrones representan a Satanás, quienes nos ha herido con el pecado, quienes nos ha herido emocionalmente, espiritualmente en el transcurso de las generaciones. La humanidad estaba allí, sin ninguna ayuda, sin ninguna esperanza. Pero como buen samaritano, Jesús mismo se prestó y vino a la tierra a morir por cada alma, por cada creyente. Hermana Marilyn, ¿algo más que nos quiera comentar? Muy bien, ya concluyendo a la sesión de las preguntas, veíamos que
hay un llamado, ¿no?, para todo cristiano, para todos los que hemos aceptado a Cristo y tenemos el conocimiento de quién realmente es nuestro prójimo. Y el Señor Jesús, mediante esta parábola, nos quiso enseñar quién es nuestro prójimo y de qué manera debemos ayudarle. Y es que por eso que en Mateo 25, en adelante del 32 al 40, encontramos un relato que cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra y tal vez nos pregunte, ¿no?, porque va a hacer un llamado y a los de su derecha dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Los justos, dice, se sorprenden, ¿no? Porque tal vez hay personas, así como el buen samaritano, que no tenían el conocimiento de que la ley demanda eso. Lo hicieron de una manera porque aceptaron a Cristo en su corazón y lo manifestaron de una manera exterior. Y es por eso que se sorprende, ¿no?, cuando te vimos forastero y cuando te vimos desnudo, y así sucesivamente. Y acá en el 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es interesante notar cómo Dios considera a cada ser humano, a cada persona. Somos, como dice, algo especial. De manera individual, somos únicos a la vista de Dios. Y si nosotros hacemos un favor, no somos indiferentes con nuestros hermanos, no somos indiferentes con el dolor que sufren nuestros hermanos, ya sea de una manera emocional, espiritual, física, y está en nuestras manos el poder ayudarlo, lo vamos a hacer, porque a eso hemos sido llamados, para servir a esta humanidad, como dijo nuestra hermana Sua, doliente por el pecado, porque el pecado ha traído grandes y terribles consecuencias en la humanidad, y ese es el llamado a cada uno de nosotros, a que estemos primeramente dispuestos a aceptar el llamado de Dios, porque sabemos que al inicio dijimos que el atributo del amor es un atributo que lo comparte para que nosotros podamos compartir, porque si no tenemos amor, no vamos a poder también amar a nuestros semejantes. Así es. Lo principal que nosotros debemos de hacer es aceptar ese llamado, es aceptar que Cristo ponga de ese amor, que lo implante en nuestro corazón. Y de esta manera nosotros podamos dar frutos para vida eterna, poder dar frutos a nuestros semejantes de una mejor manera. Como Cristo mismo fue dicho, de que Él vino a servir. También somos llamados a servir a nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo y sobre todas las cosas a realizar un cambio en nuestra vida y no creer que la religión son ceremonias y son actos hacia Dios, sino también hacer el bien a nuestro prójimo. Querido hermano, querido oyente, por medio de esta lección, nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar muchas enseñanzas y una de ellas es, desde ahora en adelante, empezar a hacer el bien a nuestro prójimo. Si no lo hemos hecho de atrás, anteriormente, que el Señor nos pueda perdonar, pero ya con este conocimiento nuevo adquirido, que podamos mejorar cada día. Y es nuestro mayor deseo y es nuestra mayor petición en oración. Que el Señor te pueda bendecir y pueda ser una nueva criatura en Él. Para terminar, vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Marilyn nos va a despedir en oración. Oremos. Amado Dios, tú que nos contemplas desde las alturas de los cielos, venimos aquí en oración a agradecerte, Señor, por la bendición que nos has otorgado de poder estar aquí compartiendo tu palabra, Señor, a tus siervos. Bendice, Señor, el mensaje expuesto, que mediante tu Espíritu, Señor, pueda quedar impregnado en nuestros corazones
y puedas hacer ese cambio tan necesario que es para nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a que podamos aceptarte en nuestro corazón y que podamos compartirlo también con nuestros semejantes, que no seamos indiferentes a los dolores, a las aflicciones, a las circunstancias que cada uno de tus hijos vive el día a día, Señor. Perdónanos si hasta hoy no lo hemos hecho, pero Señor, mediante tu Espíritu rogamos que sea quien nos dirija y quien nos enseñe el camino verdadero. Acompáñanos siempre, bendice a cada oyente, Señor, de este mensaje. Quédate con ellos y con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hemos finalizado con el estudio de esta lección. Invitamos que puedan compartir este video para que pueda llegar este mensaje tan bonito a otras personas. Que el Señor les pueda bendecir en nuestro mayor deseo. Amén.